días con todos y todas, siendo las 8 de la mañana con 49 minutos del día 19 de febrero del año 2026, continuando con la audiencia en el incidente 509-2022, incidente 42. La acreditación, por favor, por el Ministerio Público. Muy buenos días, señora magistrada. Buenos días con todos los presentes. Por el Ministerio Público, Mariluz Cárdenas Ronquillo, fiscal adjunta del 8º despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, con los demás datos ya consignados en la sesión anterior. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. El actor civil está presente. La defensa de Pedro Gary Arroyo Marquina. La defensa de Roger Lisandro Gavidia Johansson. Buenos días, por la defensa de Pedro Arroyo Marquina, el abogado Percy Santa Cruz Carvajal, con los demás datos ya registrados en la audiencia. A usted de Pedro Gary Arroyo Marquina, doctor. Así es. Me pareció haber escuchado que me llamaba la defensa de... Sí, doctor, de Pedro. le estoy llamando y sí. como no contestaron, seguía la siguiente. Gracias, doctor. Ya, hasta luego. Ya, gracias. La defensa de Roger Lisandro Gavidia Johansson. Sí. Buenos días, señora magistrada. Buenos días al representante del Ministerio Público, a los demás colegas en la audiencia. Por la defensa del señor Roger Lisandro Gavidia Johansson, la abogada Yanel del Carmen Ponce Gutiérrez, con registro Colegio de Abogados de Lima 9612 y los demás datos consignados en las sesiones anteriores. Muchas gracias, doctora. La defensa de Gonzalo Renato Jovi. La defensa de Luis Marín Mesones Sodar. Luis Martín. La defensa de Luis Ernesto Longaray Chao. La defensa de Ítalo Alejandro Arbolo Ortega. Buenos días, señora jueza, señorita representante del Ministerio Público y colegas presentes. Cris Torres Alzamora, identificado con registro CAL número 63966 y con los demás datos ya consignados en la sesión anterior. Muchas gracias, doctor. Buen día. La defensa de Luz Delfina Mayguayera. La defensa de José Carlos Forero Monroe. La defensa de César Alejandro García Yocota. La defensa de César Alejandro García Yocota. La defensa de Sara Angélica Goraichón. Buenos días, señora magistrada. La misma defensa con los mismos datos. Gracias, doctor. La defensa de Salatiel Marrufo Alcántara. La defensa de Julieta del Pilar Celinda Tijero Martino. La defensa de Jorge Mauricio Fernandini Arbulú. La defensa de Cintia Raquel Rudas Murga. La defensa de Jacqueline Guadalupe Perales Solano. La defensa de Marine Anglay Subiria Franco. Buenos días, señorita magistrada. El doctor Roger Eduardo Salas Castro, abogado de defensa técnica de la señora Marina Aglae Subiria Franco, con Colegio de Abogados de Lima y demás datos ya registrados en audiencia anterior. Muchas gracias, doctor. La defensa de Héctor Manuel Chávez Arenas. La defensa de Flor Amelia Olivera Orellana. La defensa de Marca Group. Mismo doctor Cris Torres. No, la doctora Jennifer Zabaleta. Sí, actualmente la empresa Milima. Buenos días, señora magistrada, buenos días con todos los presentes. En este acto, la letrada Jennifer Estefanía Zabaleta Carvajal, abogada por parte de la empresa Milima, asimismo con los datos ya consignados en los anteriores. Gracias, señora magistrada. Muchas gracias, doctora. Praderas Catacachi, el doctor Cris Torres. Igualmente de Inmobiliaria San Bartolo, Inmobiliaria Nuevo Chiclayo, el doctor Cris Torres, ¿no, doctor? Correcto, señora jueza. Inmobiliaria Campanario SAP, Marca Group SAP, también el doctor Cris Torres. Correcto. Bien, ya con los sujetos procesales que están presentes en la audiencia, considerando la naturaleza de esta incidencia, damos por instalada la misma. Señor especialista,
Me indica si hay algún escrito pendiente, por favor. Sí, señora magistrada, hay un escrito pendiente con código de ingresos 6324/2026, presentado el 12 de febrero del 2026 a las 5:50 de la tarde. Con su milla se presenta justificación de inasistencia por parte del Ministerio Público. Bien, atendiendo el escrito, es sin perjuicio de lo que voy a indicar en audiencia, señora especialista. Igual le corre traslado a los abogados de la defensa, al Ministerio, respecto de lo referido por el Ministerio Público, en el cual refiere pues que la inasistencia se debido a un error involuntario en cuanto al registro en la reprogramación de la agenda judicial. Bien, con ello, téngase por justificado y agréguese a los autos. Y continuando con la audiencia, en la sesión anterior o en la última sesión, habían presentado las oposiciones de los abogados de la defensa en cuanto a la incorporación de la persona jurídica. En ese sentido, vamos a correr traslado al Ministerio Público de las observaciones. Muchas gracias, señora magistrada. En esta oportunidad corresponde absolver los cuestionamientos que habrían sido presentados por las defensas técnicas. Como ya se ha mencionado, de la defensa técnica de la empresa Marca Group, quien la defensa técnica asume, como ya se ha señalado, la defensa de la holding Marca Group y de las subsidiarias Cadena de Cacatachi, San Bartolo y Nuevo Chiclay. Por otro lado, también los fundamentos expuestos por Milima SAC, precisándose que en el caso de la defensa de Inmobiliaria Campanario no presentó ningún cuestionamiento al respecto. En ese sentido, se va a proceder a absolver los fundamentos planteados, en primer lugar, por la defensa técnica de la empresa Marca Group. En primer lugar, señora magistrada, la defensa ha señalado que este Ministerio Público no habría cumplido con los requisitos para incorporar a la persona jurídica en la investigación. La defensa sostiene en esencia dos objeciones. En primer lugar, que no existiría una imputación adecuada, y en segundo lugar, que no se habría justificado la peligrosidad de la persona jurídica. En ese sentido, debemos recordar, señorita magistrada, el marco normativo que es aplicable a este requerimiento. El artículo 91 del Código Procesal Penal establece con claridad cuáles son los requisitos formales y los requisitos materiales. En este caso, la oportunidad procesal, la identificación de la persona jurídica y su domicilio, la relación sucinta de los hechos que fundamentan el pedido y la fundamentación legal correspondiente. En ese sentido, todos estos extremos han sido debidamente cumplidos en la primera sesión, sustentados por, en este caso, el doctor Cabanillas. Se ha referido a la oportunidad, se ha presentado el presente requerimiento en la etapa de investigación preparatoria ante su despacho como juzgado de investigación preparatoria. Asimismo, se ha podido identificar a las empresas jurídicas. Prueba de ello es que se encuentran debidamente emplazadas y sus defensas se encuentran ejerciendo su derecho de defensa. Asimismo, respecto a la relación sucinta de los hechos, este Ministerio Público en la primera sesión ha detallado, tanto de forma escrita como en la audiencia, la secuencia fáctica que vincula a los representantes de las empresas con la presunta organización criminal y los hechos que habrían acaecido en el Ministerio de Vivienda y en el Fondo Mi Vivienda. Se ha explicado cómo que se había producido este acercamiento, la concertación inicial, las gestiones orientadas a obtener beneficios indebidos y el resultado material, los cuales fueron la suscripción de contratos de fideicomiso para obtener estos beneficios indebidos y el resultado material, que son, como se ha mencionado, la suscripción de estos contratos con condiciones excepcionales y la liberación de los desembolsos que beneficiaron directamente a los proyectos de las empresas cuya incorporación se está solicitando. En ese sentido, no estamos ante una imputación genérica ni abstracta. Se ha expuesto la cadena de atribución concreta. Los representantes de las empresas concertaron con funcionarios públicos y modificaron decisiones institucionales, obteniendo beneficios económicos canalizados a través de las personas jurídicas. Asimismo, señora magistrada, se ha realizado la fundamentación legal, invocando expresamente la normativa procesal y el régimen de consecuencias accesorias previsto para las personas jurídicas. En la defensa, en realidad, lo que pretende en esta audiencia es que se exija el estándar probatorio propio para el juicio oral,
pero esta audiencia de responsabilidad no es una audiencia de responsabilidad ni de imposición de sanción, es una audiencia de incorporación procesal, señora magistrada. El estándar aquí es de la suficiencia indiciaria razonable para poder vincular a la persona jurídica con el hecho investigado. Por otro lado, la defensa también ha referido en este primer punto que ha analizado, es la supuesta falta de fundamentación de la peligrosidad objetiva de la persona jurídica. Sobre este punto hay que recordar lo que ha establecido el Acuerdo Plenario 2-2021. La peligrosidad objetiva no constituye un presupuesto para la incorporación de la persona jurídica al proceso penal. Es un elemento que puede ser analizado en etapas posteriores, particularmente al momento de evaluar la imposición de consecuencias accesorias. En segundo lugar, señora magistrada, la defensa también ha formulado diversos cuestionamientos probatorios, los cuales corresponde analizar de manera sucinta. Si bien esta audiencia no tiene objeto de valorar a profundidad los elementos de convicción, el Ministerio Público va a dar respuesta a algunos argumentos expuestos por su reiteración y porque buscan instalar la idea de una imputación inconsistente. En primer lugar, ha referido la defensa que el convenio EPNS entre Marca Group y el Fondo Mi Vivienda fue aprobado por el directorio anterior, ajeno a los hechos del copamiento y no por los directores que luego fueron investigados. Este hecho, señora magistrada, no ha sido negado por el Ministerio Público. Efectivamente, fue el directorio anterior el que en su última sesión aprobó el convenio. Pero aquí la defensa desplaza el eje del debate. La imputación fiscal no sostiene que el resultado colusorio haya sido la sola suscripción del convenio EPNS. Lo que se ha señalado es que las dificultades iniciales en ese trámite motivaron la búsqueda de las cercanías indebidas con funcionarios de gobierno. La concertación no tuvo como resultado principal ese convenio, sino actos posteriores, como son los contratos de fideicomiso, con condiciones excepcionales, modificación de políticas internas y la reestructuración funcional del Fondo Mi Vivienda. Por tanto, señora magistrada, que el convenio EPNS haya sido aprobado por un directorio anterior no desvirtúa la hipótesis fiscal. El hecho relevante es lo que ocurrió después, cuando ya se había producido la concertación con funcionarios vinculados al Poder Ejecutivo. Asimismo, señora magistrada, la defensa sostiene que el directorio del Fondo Mi Vivienda es elegido por FONAFE y en ninguno de sus extremos, ninguno de sus miembros está siendo investigado. Esta afirmación no es precisa. Efectivamente, FONAFE realiza una evaluación técnica de los perfiles propuestos. Sin embargo, la propuesta de dichos perfiles proviene del Ministerio de Vivienda. Existen elementos de convicción que acreditan, señora magistrada, que el entonces ministro Heiner Alvarado suscribió dos oficios, el 92 del 2021 y 93 del 2021 Vivienda, en los cuales presenta la propuesta de los candidatos que habrían sido proporcionados por la señora Sara Goray para integrar el directorio. Uno de ellos incluso no fue designado por no cumplir los requisitos técnicos. Entonces, la tesis fiscal no sostiene que FONAFE forme parte de la organización criminal. Lo que se afirma es que la propuesta de perfiles estratégicos habría sido parte del mecanismo de copamiento institucional. Sin embargo, se debe revisar los elementos de convicción para poder entender y no confundir este rol técnico de evaluación. Por otro lado, también la defensa ha referido que argumenta que la empresa Define, la supervisora de avances de obras, y Corfit, la administradora del fideicomiso, participaron en la liberación de fondos y sin embargo no están siendo investigadas. Señora magistrada, en delitos de colusión no todos los intervinientes de la cadena contractual son partícipes del delito. La colusión exige concertación entre funcionario público y particular. Puede haber múltiples actores, sin embargo, sin conocer el acuerdo ilícito, pueden ejecutar actos funcionales dentro del procedimiento. La imputación sostiene que quienes conocían y promovieron el acuerdo indebido eran determinados funcionarios y los representantes de Marca Group. Además, estamos en una etapa de investigación. Si aparecieran elementos que vinculen a otras personas jurídicas, el Ministerio Público actuará conforme a ley.
Pero la eventual participación de terceros no excluye la responsabilidad de quien sí habría realizado la concertación. Finalmente, la defensa ha sostenido que no se ha demostrado si técnicamente era válida la reducción del aporte del 25 al 15%, y que de ello dependería si la decisión fuera buena o fuera mala. Este argumento forma parte de una comprensión incorrecta del tipo penal de colisión. El delito no exige que la decisión adoptada sea técnicamente absurda o técnicamente ruidosa. Lo que sanciona es la concertación indebida entre el funcionario y el particular para defraudar al Estado. Una decisión puede ser técnicamente indefendible y, sin embargo, haber sido adoptada en virtud de un acuerdo ilícito a cambio de beneficios indebidos. Este Ministerio Público no afirma en esta etapa que la reducción sea necesariamente inválida desde el punto de vista técnico. Lo que sostiene es que había sido el resultado de un acuerdo previo entre funcionarios y representantes de Marca Group con la finalidad de beneficiar a los proyectos de estas empresas. Por otro lado, ya abarcando las cuestiones formuladas por Milima SAC, la defensa sostiene que el Ministerio Público no habría hecho referencia a la holding, habría hecho solamente referencia a la holding Marca Group y no a Milima SAC de manera individualizada. Este argumento, conforme el registro del audio y video de la primera sesión de la audiencia, no se ajusta a la realidad. Es cierto que el doctor Cabanillas en la referida sesión, por razones de claridad expositiva y sencillez en la audiencia, haya utilizado la expresión Marca Group y sus subsidiarias. Sin embargo, ello no implica que la imputación sea genérica o se haya invisibilizado la actuación concreta de cada empresa. Desde la formalización de la investigación preparatoria se ha identificado que Marca Group opera desde la empresa matriz, cuya estructura societaria se desarrollaron proyectos inmobiliarios específicos a través de sus subsidiarias, entre ellas Milima SAC, antes denominada Marca Group SAC, promotora del proyecto Lima Bonita. Y es precisamente este proyecto uno de los más relevantes, señora magistrada, dentro del esquema investigado. No estamos ante una subsidiaria marginal o sin intervención. Por el contrario, Milima fue una de las empresas que obtuvo mayores desembolsos al proyecto provenientes de los mecanismos aprobados por el Fondo Mi Vivienda, solo después del proyecto Chiclayo Bonito. Se trata de desembolsos que alcanzan aproximadamente los 50 millones de soles a su favor. Por lo tanto, no es correcto afirmar que no exista una imputación específica. La empresa está identificada, el proyecto está identificado, los desembolsos están identificados y la relación con las decisiones adoptadas por el directorio investigado está claramente delimitada, así también la participación de su fundadora y sus representantes de dicha empresa. Con lo cual este argumento carece de asidero. Por otro lado, señora magistrada, la defensa técnica también ha referido que existiría una ausencia de participación de Milima SAC en el acuerdo colusorio de la investigación. Así sostiene Milima que no habría participado en el acuerdo colusorio objeto de investigación. Aquí es necesario hacer una precisión conceptual. Las personas jurídicas no actúan por sí mismas, actúan a través de sus órganos y representantes. En este caso, la señora Sara Goray Chong actuó como representante legal de la holding y de sus subsidiarias, entre ellas Milima SAC. Asimismo, contó con la intervención de su abogado, el señor Ítalo Arbulú. Así, la representante legal de la empresa es quien presuntamente participa en la concertación ilícita con funcionarios públicos, lo que hace un ejercicio de su función representativa y en beneficio de la persona jurídica que dirige. No se trata entonces de actos personales desconectados con la empresa, se trata de actos orientados a obtener ventajas contractuales y financieras para los proyectos inmobiliarios desarrollados por dichas empresas. Entonces, lo central del requerimiento de incorporación no es afirmar que la empresa haya decidido en abstracto participar en el delito. Lo que se sostiene es que fue la estructura con la cual se materializaron los beneficios derivados del presunto pacto ilícito. Milima SAC, como promotora de Lima Bonita, es una de las principales receptoras de los fondos liberados bajo las condiciones
que se investigan como producto de la concertación indebida. Ello por ello es que participa materialmente en la facilitación y en el aprovechamiento del resultado del delito. Finalmente, estando a lo referido por la defensa de esta empresa, refiere que no existió apropiación del dinero proveniente de los bonos familiares habitacionales y que los recursos fueron destinados íntegramente al proyecto. Sobre este punto, este Ministerio Público puede referir, señora magistrada, que la apropiación no es un elemento normativo del delito de colusión. En ningún momento se ha sostenido que Milima SAC o sus representantes se hayan apropiado indebidamente de los fondos en el sentido típico de un delito contra el patrimonio. La imputación gira en torno a la existencia de un pacto colusorio entre funcionarios públicos y particulares para defraudar el Estado, alterando la regularidad de las decisiones institucionales en beneficio de intereses privados. El perjuicio en la colusión no se configura necesariamente con la apropiación directa del dinero, sino por la afectación a la legalidad y la transparencia en la contratación pública y por la eventual afectación de recursos destinados para fines sociales. En ese sentido, y para finalizar, señora magistrada, esta audiencia no busca declarar culpable a ninguna persona jurídica, lo que busca es determinar si existen elementos suficientes para que esas empresas permanezcan en el proceso penal en atención a una presunta vinculación con hechos graves de corrupción. Por tales razones, señora magistrada, solicitamos se declare fundada la incorporación de las personas jurídicas requeridas, a fin de poder permitir que estas personas jurídicas tengan amplios derechos de defensa al interior de este proceso y al mismo tiempo se garantice el esclarecimiento integral de los hechos y de corresponder en el futuro de forma eventual la aplicación de consecuencias legales siempre que se haya determinado la responsabilidad por parte de los actores involucrados. Es todo, señora magistrada. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bien, se le da uso de la palabra a las defensas que se opusieron en la sesión anterior respecto a lo referido por el Ministerio Público. Por favor, levante su mano virtual. Doctor Cris Torres. Sí, gracias, señora jueza. Esta defensa reitera su solicitud que se declare infundado el requerimiento del Ministerio Público de incorporar a las personas jurídicas y realiza las siguientes precisiones con lo señalado por el representante del Ministerio Público. Primer punto, es importante determinar en el hecho descrito por el Ministerio Público, es que por eso cuestiono esta imputación fáctica, porque se señala que en este caso la señora Sada Goray habría instrumentalizado a la empresa Marca Group y a la holding justamente para que se le apruebe el convenio de PNS, asimismo haber designado directores en el Fondo Mi Vivienda. Pero si el propio tipo penal, en este caso estamos hablando que se le imputa colusión agravada, ¿no? Que se habría instrumentado a la empresa a efecto de, obviamente, materializar el presunto pacto colusorio, pero reitero en este punto, señora jueza, que el Fondo Mi Vivienda, o en este caso, con las personas que se habría reunido la señora Sada Angélica Goray, no eran competentes, no tenían el cargo para poder nombrar o designar directores en el Fondo Mi Vivienda. Entonces no se cumple el requisito del tipo penal de colusión, en este caso, por el tema de la competencia. Es más, el propio Ministerio Público ha señalado que uno de los propuestos, en este caso, por el Ministerio, no habría sido elegido. Es decir, eso quedó al azar. Entonces, estos funcionarios que supuestamente habrían intervenido en la propuesta no tenían el dominio, no tenían esa competencia para que sean elegidos esos funcionarios, sino que pasa por un proceso de evaluación que depende del FONAFE. El FONAFE tiene, creo, 5 o 6 funcionarios que cumplen un determinado rol, que tienen un procedimiento, revisan ciertos requisitos a efecto de poder justamente nombrar o designar a estos directores en el Fondo Mi Vivienda. Entonces, a lo que quiero llegar, señora jueza, es que si en este caso los señores, en este caso Salatiel Marrufo y Eugenia Alvarado, tenían la seguridad de que esas personas iban a ser elegidas por simplemente haber propuesto
Entonces, alguien también del FONAFE se habría coludido o es parte de esta cadena de colusión, porque en este caso, si el procedimiento fue correcto, eso significa que dichos funcionarios han cumplido con su rol y no habría ni un tema colusorio, y por lo tanto se evidencia de que estos funcionarios, Salatiel Marrufo y el señor General Alvarado, no tenían esa competencia. Por lo tanto, no se cumpliría ese elemento normativo del tipo, porque sobre ellos no dependía. Ese es el primer punto importante, porque acá la imputación es que ellos habrían designado a los señores directores del Fondo de Vivienda, algo que no es así. Eso lo hizo el FONAFE, y no es parte, si bien es cierto lo menciona, pero ahí no se cumpliría el elemento normativo del tipo. Ahora, con respecto a la aprobación del convenio de PNS, es importante porque también se dice que se habría coludido para que se apruebe, pero reitero, se aprobó por los anteriores directores, y estos anteriores directores revisaron cierta información de acuerdo a la normativa. Eso quiere decir que la empresa presentó los documentos requeridos, etcétera, a efectos de que se pueda aprobar este convenio de PNS. Porque si no hubiera cumplido con los requisitos exigidos por el Fondo de Vivienda, por los antiguos directores, en todo caso, no se hubiera aprobado este convenio de PNS. Personas que no tuvieron nada que ver en las reuniones. Entonces, ¿cómo se puede imputar este hecho de la aprobación del convenio de PNS? Y una cosa más importante, que aquí no se cumple tampoco el elemento normativo del tipo de colusión, porque se exige que el pacto colusorio se dé en este caso por un tema de contrataciones u operaciones similares. Este convenio de PNS, señora jueza, no tiene naturaleza económica. Eso es importantísimo. ¿Dónde está que se haya coludido, o esta parte, porque esto es parte de la imputación, ¿no? O que lo explique en este momento el Ministerio Público, la naturaleza de eso? ¿Eso es un contrato para una operación, no sé, de construcción, o esto tiene naturaleza económica? No lo tiene. Es un convenio simplemente a efectos de que la propia empresa justamente sea una empresa prestadora de servicios y que en este caso de créditos directos, pero no tiene una naturaleza económica. Entonces, si no fue aprobado por el antiguo, digamos, por los directores cuestionados, sino por directores anteriores que evaluaron y consideraron que la empresa cumplía los requisitos, y segundo, que este convenio no tiene naturaleza económica. Entonces, señora jueza, no se cumple el elemento normativo del tipo penal de colusión. Ahora, hay que resaltar también que luego este convenio efectivamente vienen los contratos de fideicomiso, pero que tienen otra naturaleza. Es más, como un dato importante, las solicitudes para los contratos o los convenios de fideicomiso se dieron de forma paralela. Es decir, no eran vinculantes para nada. Y con respecto a este tema de fideicomisos, señora jueza, es muy importante señalar que esta defensa exige, porque claro, se dice que se habría coludido, que se habría cambiado directores, efectos que se beneficie, pero no se describe la operatividad del fideicomiso, porque, reitero, el fideicomiso funcionó a la fecha, el Fondo Mi Vivienda justamente ejecutado las garantías que se dieron en este fideicomiso. Aparte, este fideicomiso, que tenía sus propios supervisores, eran los que evaluaban los avances de obra, y con respecto a estos avances de obra es que se iban desembolsando, en este caso, los intereses para la ejecución de la obra. Ahora, otro tema importante. Este fideicomiso, que era manejado por Corfit, hay ciertas cuentas bancarias donde el Fondo de Vivienda deposita, pero esas cuentas bancarias no eran propias de las personas jurídicas como tal, sino llegaban a las cuentas del fideicomiso a nombre de estas personas jurídicas, pero eran administrados por Corfit. Es decir, el dinero que finalmente fue transferido, ¿no?, de los bonos, a efectos que luego estas supervisoras, de acuerdo al control o al avance, a las exigencias o requisitos que se venían cumpliendo, iban desembolsando para la ejecución de las obras, iban a las cuentas del fideicomiso, porque este fideicomiso era un autónomo propio, autónomo. Entonces, no era que el dinero iba directamente a las personas jurídicas como tal, y ellas podían hacer y deshacer como quisiera ese dinero, bueno, traducido en bonos, ¿no? Y así se hubiera apropiado.
No, de ninguna forma, sino que todos estos bonos fueron desembolsados justamente para el avance de obra y estos eran justificados a través de informes de ratificación, que tampoco se ve acá. No se dice si eso estuvo bien o mal. Entonces, claro, esa imputación sigue vacía. Es que por eso yo cuestiono eso. Porque si vamos con esta imputación, sigue siendo vaga. Ojo que no estoy exigiendo una imputación cuasi matemática, no, sino que aquí estamos hablando de un fideicomiso donde es una institución jurídica que se tiene que explicar bien a efectos de determinar qué rol o qué actos hicieron cada uno de los actores participantes dentro de este fideicomiso, para determinar justamente si, claro, si todo de alguna u otra forma ya venía en este pacto colusorio así determinado. Porque los participantes del fideicomiso no pudieron ser mero mesa de parte, señora jueza. Hay ciertas exigencias que se cumplían y la empresa venía cumpliendo a efecto de ejecutar las obras. Y así fue. Todo el dinero desembolsado se ejecutaron en las obras. Entonces... Vaya culminando, señor abogado, por favor. Sí, señora jueza. Y un último punto para terminar es con respecto a que en el requerimiento fiscal se ha establecido de que, o se cita mejor dicho, la ley 30.000, un momento, solamente para que precise el Ministerio Público, el requerimiento se cita la ley 30.424 y el artículo 105 de consecuencias accesorias. Absolver en relación a lo que ha referido el Ministerio Público. Ya el Ministerio Público realizó, ustedes observaron y el Ministerio Público ha absuelto ello. Le estoy dando la última palabra para que ustedes refieran lo que considere y los actos queden escritos para resolver. Sí, solamente para cerrar, señora magistrada, que el requerimiento se cita dos normas que son excluyentes, son modelos de responsabilidad diferentes. Entonces tiene que el Ministerio Público precisar por qué norma se, digamos, se decanta a efectos de que usted pueda resolver. Eso es todo. Y en la defensa de la otra empresa que ha presentado oposición, doctora Jennifer Zabaleta. Sí, ¿me permite, señora magistrada? Sí, doctora, adelante, por favor. Ok, señora magistrada. Bueno, justamente lo esbozado por parte del Ministerio Público deja muchas dudas, las cuales no han sido absueltas de manera correcta. Para empezar, respecto a la imputación, yo no quiero ser reiterativa de lo que ya he mencionado, señora magistrada, pero muy concretamente, en la imputación necesaria habla de que la empresa Milima participó en la comisión del delito de colusión. Sin embargo, en la cadena de atribución señala que la empresa Milima fue parte de la ejecución del plan de colusión. Son situaciones muy distintas. Entonces, no nos puede asimilar el Ministerio Público que está una imputación debidamente detallada, la cual no lo está. Porque si caemos en ello, la situación o participación de la persona jurídica es muy distinta. Entonces, ante este vacío que indudablemente el Ministerio Público no ha podido determinar cuál sería la participación de la persona jurídica, vamos a detallar lo siguiente. Sobre el segundo punto que habla el Ministerio Público, sobre una supuesta apropiación que tal vez el representante del Ministerio Público no me logró entender debidamente. ¿Y esto por qué, señora magistrada? Porque si hablamos sobre la ejecución de un plan colusorio y como señala el Ministerio Público que ha sido la empresa Milima la empresa que más se ha desembolsado el dinero, entonces la pregunta es, ¿dónde está el beneficio indebido? Ok, hubo el desembolso. Sobre este desembolso, ¿se ejecutaron los proyectos? Esa respuesta no ha brindado el Ministerio Público. Si está hablando que la empresa Milima tuvo un beneficio indebido, ¿cuál es el beneficio indebido? Solamente por haber hecho el depósito. Se supone que para que la empresa Milima sea parte de una posible ejecución de un delito de colusión, no basta solamente en señalar un depósito, sino que por lo menos debería detallarnos cuál es el beneficio individuo. En ningún extremo ha señalado si la empresa Milima sobre este dinero ejecutaron los proyectos, no cumplió, cuál es el dinero que desembolsó, cumplió. Ese es el trama que el Ministerio Público no lo ha señalado, señora magistrada.
Entonces, ¿cuál sería la participación de la empresa Milima? Solamente por lograr el proyecto, pero el proyecto ¿se cumplió o no se cumplió? Por lo menos, para decir que hubo un beneficio indebido, deberías decirlo, no, la empresa Milima de este dinero no cumplió los proyectos, se repartió con los demás investigados, porque dentro de un acuerdo colusorio, por lo menos había un objetivo con este desembolso, y que probablemente sea un tema de división de dinero, cosa que eso dejo a la teoría del Ministerio Público. Pero, ¿cuál es el beneficio indebido? No basta supeditarnos un depósito de fideicomiso. En ese sentido, señor magistrado, la defensa reitera su pedido, en este caso, como empezó un inicio, que declare infundado la incorporación de la persona jurídica, que en ese caso es la empresa Milima. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Sí, doctor Percy Santa Cruz. Defensa de Señor, quién. sí, Doctor, señor, disculpe, doctor. sí, Defensa de quién, doctor. yo soy defensa de Pedro Arroyo Marquina, exdirector del Fondo de Mi Vivienda. Bien, doctor, en la sesión anterior se corrió traslado, usted no presentaron ninguna oposición, lo que se está haciendo hoy día correr traslado de las oposiciones que se presentaron en la sesión anterior. Sí, pero entendí que al final iba a dar intervención a los abogados. Bien, Para se le da efecto. un minuto, doctor. Sí, doctora, quizás 2, porque no voy a ser más extenso. Solamente para expresar que respecto a Pedro Arroyo Marquina, él fue exdirector del Fondo de Mi Vivienda. Sin embargo, mi patrocinado no forma parte ni del directorio, ni tampoco es socio de ninguna de las empresas que el Ministerio Público está pidiendo la incorporación al proceso. Entonces, él no forma parte. 2, el convenio EPNS se aprobó el 15 de noviembre del 2021, cuando mi patrocinado no formaba parte del Fondo Mi Vivienda. Y también esta fue suscrita. Si bien es cierto, esta fue suscrita el 20 de octubre, mi patrocinado tampoco formó parte de los funcionarios que suscribieron, o sea, que firmaron el convenio, por cuanto la firma ya fue a nivel gerencial. Y mi patrocinado era director en ese entonces. Respecto, solamente 3 puntos más puntuales. Respecto al Ministerio Público, en esta intervención y también en las anteriores que yo estaba presente, hasta ahora no ha señalado la fecha exacta o el acto en el cual se haya producido el pacto colusorio para poder las determinar la estrategia a establecer. O sea, inclusive hasta en esta audiencia, el Ministerio Público no ha señalado ni la fecha ni el acto preciso del pacto colusorio. Otro punto, y ya voy a terminar. Respecto a la reducción del 25 al 15%, en donde sí ha participado mi patrocinado en los acuerdos de directorio, estas han sido previo a informes efectuados por el Comité de Riesgos y por todas las gerencias, inclusive la gerencia legal, en el cual determinaban de que sí era posible esa reducción. Y en tanto que ese expediente administrativo llegó a directorio, se debatió y se acordó en ese sentido. Todo de acuerdo a ley. El ministerio, y último punto, respecto a la imputación, el Ministerio Público ha determinado ahora que ha habido un pacto para defraudar, dice, para defraudar. O sea, nos está situando en el primer párrafo del artículo 384 del Código Penal al delito colusorio. Para defraudar. Sin embargo, hasta este momento, vuelvo a repetir y termino acá, no ha determinado en qué momento es ese pacto y quiénes han sido los funcionarios quienes se coludieron, porque en este delito, si bien es un delito donde debe existir el funcionario, el interesado,
y la intención para defraudar. ¿Quiénes fueron esos funcionarios? ¿No? ¿Quiénes fueron esos funcionarios? El interesado, bueno, está sobreentendido, el interesado, ¿con qué funcionario se coludió para defraudar? Eso es un elemento importante del tipo que debe precisar el Ministerio Público para poder seguir adelante. Si no, estaríamos nosotros construyendo un castillo en el aire que cualquier rato se va a derrumbar. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctor. Doctora Janet Ponce. Sí, gracias, señora magistrada. En la primera sesión también me opuse y usted dijo que al final nos iba a dar el uso de la palabra, señora magistrada. Adelante, doctora. ¿Letrada de quién, doctora? El investigador Roger Lisandro García Johansson. Adelante, doctora. 2 minutos también. Gracias, señora magistrada. Muy puntual, solamente respecto a las menciones que ha hecho el Ministerio Público respecto a mi patrocinado. Como primer punto, señora magistrada, el Ministerio Público ha señalado que el exfuncionario, que es mi patrocinado, Roger Lisandro Gavía, se encontraría vinculado a las empresas de marca Group, hecho que ni siquiera es materia de imputación a mi patrocinado, y nos sorprende que en esta audiencia venga a decir vinculado a la empresa Marca Group y al holding de sus empresas. No ha señalado, señor magistrada, de qué manera estaría vinculada, qué vínculo contractual o qué ha tenido con Marca Group. Nos sorprende y por eso es que me gustaría que el Ministerio Público precise, porque estaría de alguna manera agregando un hecho en esta audiencia que no es materia de imputación. Segundo punto, señora magistrada, también el Ministerio Público señaló que las aprobaciones que hizo los directores del Fondo Mi Vivienda, dentro de los cuales se encontraba mi patrocinado, según lo señalado, fueron simulados. Señora magistrada, a la fecha no existe ningún documento, una resolución que haya declarado la nulidad de esos acuerdos de los fideicomisos, para decir que han sido simulados. Asimismo, o que por último hayan aparentado una situación jurídica distinta a la legalidad. Entonces, señora magistrada, sería bueno que aclare el Ministerio Público. Y como tercer punto, señora magistrada, también menciona el Ministerio Público que habría existido defraudación al Estado y que el monto sería más de 152 millones, porque son los montos que se habrían, por la aprobación de estos fideicomisos de directores, habrían sido desembolsadas a Marca Group. Señora magistrada, resulta contradictorio y carece en todo caso de objetividad de parte del Ministerio Público, porque a la fecha han declarado, incluso hasta diciembre y enero han declarado los que hicieron el informe de auditoría del Fondo Mi Vivienda, el jefe de oficina de la auditoría interna y el jefe de la oficina de integridad. ¿Y qué ha señalado, señora magistrada? Para que se tenga en cuenta de que no han podido determinar que haya habido algún perjuicio económico para el Fondo Mi Vivienda. Entonces, y asimismo también a la pregunta cuando se le hace si se ha encontrado alguna irregularidad de parte de los funcionarios dentro de los cuales se encuentra mi patrocinado, también dice que no se ha determinado ninguna irregularidad. Entonces nos sorprende, señora magistrada, que el Ministerio Público diga que ha habido un perjuicio al Estado cuando a la fecha no existe ninguna pericia, y el mismo jefe de la Oficina de Auditoría Interna, luego de haber realizado su informe, diga que no ha habido ningún perjuicio económico. Entonces, señora magistrada, finalmente, para señalar como último punto, señora magistrada, si bien es cierto, como lo ha señalado en este momento la representante del Ministerio Público, no estamos en un juicio donde se tenga que hacer valoración todavía de medios probatorios, señora magistrada, estamos exactamente a menos de 5 meses de que termine esta investigación. El 16 de julio, el 15 de julio, culmina la investigación. Más de 2 años y medio, y ahorita si usted puede revisar los elementos de comisión que ha presentado para incorporar a estas personas jurídicas, solamente ha presentado no más de 3 elementos de comisión que ha llevado en todo este tiempo. Entonces, ¿por qué lo menciono, señora magistrada? Porque sí, a estas alturas sí debería de tener más claro los hechos y respecto a lo que... Se está oponiendo la incorporación de la persona jurídica, no lo he escuchado hasta el momento. ¿Cómo? Se está oponiendo a la incorporación de la persona jurídica, ¿esa es su pretensión?
Sí, señora magistrada. Bueno, me opongo por los hechos que ha mencionado el Ministerio Público, que bueno, relacionados lógicamente a mi patrocinado, ¿no? Los que vincula supuestamente a las personas jurídicas y a mi patrocinado, y que me encuentro, nos sorprende en esta audiencia que venga a señalar, ¿no? Como el hecho que le señalo, que mi patrocinado se encontraría vinculado a la empresa Marca Group, hecho que no es materia de imputación hasta la fecha, a no ser que a futuro esté pensando imputando cuando le estoy señalando acá, queda menos de 5 meses para que culmine la investigación. Eso es todo, señora magistrada. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra defensa? Bien, señorita fiscal, de lo referido por las dos últimas defensas, por favor. Sí, señora juez, este Ministerio Público ha escuchado lo referido por las defensas técnicas de las personas naturales en esta investigación. Sin embargo, en tanto que la defensa técnicas de los sujetos procesales correspondientes a las personas naturales no forman parte de la presente afectación de la incorporación a personas jurídicas, si bien es cierto, se les ha dado el uso de la palabra y están en sus derechos, ese Ministerio Público no va a referir alguna observación respecto a lo que han señalado, y solo a que su despacho, pues, señora magistrada, lo tenga presente. Muchas gracias. Bien, habiendo escuchado a los sujetos procesales, a efectos que esta judicatura realice la revisión respectiva de lo que se ha alegado en las audiencias, la decisión se emitirá por despacho y notificará a los sujetos procesales a las casillas electrónicas respectivas. Bien, siendo las 9 de la mañana con 36 minutos, damos por culminada la presente audiencia, cerrando este sistema de grabación de audio. Muy buenos días con todos y todas, muchísimas gracias. Buenos días.